no se puede tener. Muy buenos días para todos. Gracias por estar acá. Reciban una calurosa bienvenida. Vamos a dar 3 minutos hasta las 8:35 para dar tiempo que los demás asistentes se puedan conectar. Doctores, ¿cómo les va? Doctorísimo Rodrigo, buenos días, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Bien, hermano, qué pena que se me iba haciendo tarde hoy. Ya vamos a dar inicio. Estamos dando un tiempito para que los asistentes se conecten, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Tengo a varios asistentes diciéndome que el link de ingreso no les está funcionando. Déjenme por favor saber qué pasa, porque a los que tengo acá conectados, pues con los que tengo acá conectados seguramente sí. ¿Cuántas personas hay por ahora, Carito? Tenemos 17 personas, pero tengo varios correos diciendo que el link de acceso no funciona. Y pues todas, se supone que los que están acá pudieron acceder sin problema. Vamos a dar... Envíame el link para ver si desde otra cuenta cómo aparece. Si puedo conectarme al live. Vale. También a mí. Mira por favor por el... Listo. Ya te lo envié, Cris. Por favor, mira si ya te da con este otro link que está en el grupo. Con ese, con este otro, por favor. Ya están entrando más personas. Sí, ya ahí están entrando más personas. Parece que... ¿Arrancamos entonces? Hagámosle. Cuando ustedes digan, estamos listos. Perfecto. Bueno, entonces, buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio. Quisiera darle paso al doctor Rodrigo Riaño, que es el rector de la Universidad ICEP, que tiene para nosotros unas palabras de bienvenida. Doctor Rodrigo, adelante.
Bueno, muy buenos días para todos y para todas. De verdad que para nosotros es una gran alegría, como siempre, tener la posibilidad de compartir un espacio académico con el equipo del Politécnico Gran Colombiano. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este evento, por la oportunidad también que nos permiten de pues, tener algunos de nuestros profesionales y algunos de nuestros líderes también dentro de la lista de ponentes de este seminario de hoy, que es un seminario pues que toma este carácter internacional, el cual celebro y pues bueno, veo también que el Politécnico, como siempre, y en este caso en la ciudad de Medellín, buscando también traer cosas nuevas, diferentes, importantes y de mucho impacto para sus estudiantes y para la comunidad en general. Y lo celebro mucho porque creo que el tema de la internacionalización es un proceso que es fundamental, siempre lo he creído, que es fundamental en el proceso de formación de las nuevas generaciones de profesionales. Y hoy, pues para hablar de un tema alrededor de la transformación que han tenido los escenarios del trabajo. Ahorita, actualmente, tenemos publicaciones permanentes, quizá la más fuerte o de donde salen más comentarios al respecto es desde el Foro Económico Mundial, que desde el 2016 ha venido haciendo énfasis en el tema de los trabajos del futuro. Y ese es un tema que hoy lo tenemos que ver desde las universidades y por eso celebro mucho que el Politécnico Gran Colombiano y desde la ciudad de Medellín esté haciendo ese ejercicio de ver desde las universidades el tema de los trabajos del futuro, pues porque está en consonancia con lo que en la actualidad se está planteando, repito, desde una institución tan importante como el Foro Económico Mundial. Actualmente nos hablan de unos trabajos del futuro, pero no solamente nos hablan del trabajo del futuro, sino nos hablan también de unas competencias de los trabajadores del futuro. Nos han planteado una lista de competencias específicas para el 2025, una lista de competencias específicas para el 2030, donde destacan competencias, pues una que es clara y evidente, que es el uso y la apropiación de tecnologías, pero adicional a eso, también destacan la importancia o se destaca la importancia de las competencias que están relacionadas con el componente humano, es decir, vamos a ser un mundo globalizado, un mundo que está mediado en gran parte por la tecnología, donde muchas tecnologías seguramente van a reemplazar algunas actividades humanas, pero coincidencialmente o curiosamente, donde más se va a requerir las competencias que están relacionadas con lo humano dentro de los contextos laborales. Y estamos hablando de competencias que tienen que ver con la comunicación, estamos hablando de competencias que tienen que ver con la posibilidad de trabajo en equipo, partiendo de la preocupación por el otro, partiendo de la empatía. Estamos hablando de competencias, pues una obvia que es el tema del liderazgo, obviamente, pero un liderazgo que sea un liderazgo que parta del ejemplo, un liderazgo que parta de la preocupación por el otro. Entonces, vamos a tener un panorama bien interesante hacia el futuro, donde vamos a tener que hacer un mix importante entre el conocimiento, la apropiación y el uso de la tecnología, pero también vamos a tener que integrarle una serie de competencias que están relacionadas con lo humano, de tal manera que la persona que logre hacer ese match, pues seguramente va a ser uno de los más competentes en cualquier escenario. Siempre digo y señalo ya para cerrar que muchas veces pensamos que los profesionales, yo soy psicólogo, muchas veces pensamos que los profesionales de las ciencias, de las ciencias humanas debemos estar como lejos del Excel, lejos de la inteligencia artificial, lejos del Big Data, lejos del Machine Learning, pero resulta que nuestras posibilidades laborales en el futuro también van a depender de eso. Las de los abogados, las de los psicólogos, las de los sociólogos, las de los economistas, de todas esas ciencias importantes de las ciencias sociales van a depender también de eso. Entonces, un poquito de apertura de mente para entender también ese mundo de la tecnología, para entender las transformaciones y sobre todo pues para seguir luchando e incluyendo actividades propias de las competencias humanas dentro de los trabajos del futuro. Mil gracias nuevamente, Cecita Sierra, pues amigo entrañable del alma, pues mil gracias también por la invitación y bueno, a la familia del Politécnico Gran Colombiano de Medellín que siempre los llevo en el corazón. Y bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación, a Carolyn, bueno, y a todos, a todo el equipo. Mil gracias.
Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Gracias por la disposición también del ICET para hacer este evento en conjunto y, bueno, te esperamos también en una próxima oportunidad para seguir haciendo cosas. Gracias. Bueno, entonces empezamos nuestra primera conferencia. Quiero anunciar al doctor Sergio López, que nos acompaña la mañana de hoy desde Chile. Sergio López es doctor en Psicología Organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Federico Santa María, ingeniero comercial de la Universidad de San Sebastián. Actualmente es académico asociado de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Además, es académico adjunto de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a esto, profesor visitante en la Universidad de California. En términos de investigación, sus publicaciones se enmarcan alrededor de la reestructuración organizacional, comportamiento del consumidor, percepción de inseguridad laboral y estudio del desempeño organizacional. Actualmente es miembro de investigación del Center for Global Leadership de la Universidad de California. Sergio, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Recibe un saludo, un abrazo desde Colombia. Vamos a probar. Déjanos verte, Sergio, por favor. ¿Me ves ahí? ¿No? Sí, ya lo estamos viendo. Puedes poner tu presentación, Sergio, para Gracias, poder... muy amable. Voy a, vamos a iniciar. Y un segundo, por favor. Segundo, vamos a comenzar enseguida. Entonces, vamos a configurar acá y ustedes me dicen si se ve bien. Se ve súper bien, ahí te vemos. Lo vemos súper bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, darle las gracias, saludar a los alumnos, exalumnos, a las autoridades de la universidad, de esta institución tan prestigiosa, el Politécnico Gran Colombiano. Hoy, bueno, desde mi experiencia académica y también profesional, lo que vamos a conversar es acerca de los despidos masivos, las experiencias desde los trabajadores despedidos y sobrevivientes. Ahí, ¿no es cierto?, está mi nombre, quien les habla, Sergio López Vole, del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago, y aparece mi correo para que probablemente esta es una conversación inicial y cualquier cosa ustedes me pueden contactar si quieren tener más información, más antecedentes de las cosas que les voy a contar hoy día. Hoy vamos a hablar de esta realidad que de alguna manera la pandemia nos ha golpeado fuertemente, pero también las crisis económicas que han existido en los últimos años. Y particularmente hoy día existe un gran aumento en las reestructuraciones, en los despidos masivos, en las organizaciones. Y estos despidos masivos también, tal como lo señalaba Rodrigo, se dan por algunas realidades, ¿no? Sabemos que la OCDE ha hablado, por ejemplo, de la importancia que tiene la tecnología y la inteligencia artificial, y probablemente una destrucción de empleos que se empieza a generar sobre todo en la mano de obra no calificada. Sin duda, este nuevo cambio, estos nuevos paradigmas nos dan una gran oportunidad para crear empleo, pero no podemos desconocer también de que toda nueva revolución tecnológica también tiene algunos costos y el cambio implica, ¿no es cierto?, transformaciones que son decisivas. Han habido entonces fusiones también, reestructuraciones, procesos de outsourcing, nuevos diseños organizacionales que lo que han hecho de alguna manera es que hoy día se reduzca la cantidad de trabajadores que existen y eso de alguna manera el proceso de transformación ha aumentado una estrategia que es la de los despidos masivos. Entonces, de alguna manera, los despidos masivos surgen como una nueva estrategia, que es una intervención, un programa, que finalmente hace que se reduzca la cantidad de trabajadores que existe en una organización. Y eso que nos señala Handwerker y Mason es una realidad que hoy día tiene profundas implicancias. ¿Para quiénes uno podría pensar? Y inicialmente esas implicancias son para los trabajadores, sin duda para las organizaciones,
pero en esta presentación nos vamos a focalizar en dos ámbitos. ¿Qué es lo que ocurre para los trabajadores despedidos? Y también, ¿qué es lo que ocurre para los llamados trabajadores sobrevivientes? Si ustedes piensan, cuando hay un proceso de despido masivo, de reestructuración, de alguna forma hay un cambio drástico, y ese cambio drástico afecta a la mano de obra, a los trabajadores. Y recordemos que las organizaciones en general siempre tienen tres niveles: trabajadores en la gerencia, en la jefatura y probablemente en los niveles administrativos y en los niveles operarios. Cuando hay estos procesos, va a existir un cambio, y ese cambio afecta a los trabajadores, por un lado, que son despedidos, y a aquellos trabajadores que sobreviven al ambiente laboral post-despido, después de haberse realizado la reestructuración. Y sin duda, como lo vamos a conversar, esos efectos son bastante amplios. Por una parte, afectan la salud física, la salud emocional, probablemente la salud psicológica y las actitudes y conductas laborales de los trabajadores. Veamos qué es lo que nos dice los últimos efectos del punto de vista de lo que se ha descrito en la literatura. Si primero pensamos que existe entonces una tendencia hoy día en las organizaciones que por cada cifra de venta la cantidad de trabajadores sea menor, y que para hacer ese proceso se han realizado una serie de despidos masivos, como lo decíamos anteriormente, a través de fusiones, reestructuraciones, reorganizaciones empresariales, incluso a través de nuevas formas de empleo más flexibles, ¿no? Como lo señalaba Rodrigo, lo que uno empieza a ver es que existen algunos efectos importantes en los trabajadores despedidos. ¿Cuáles son algunos de esos y que son muy importantes analizarlos desde el punto de vista psicológico, del trabajo probablemente también? El primero tiene que ver con factores económicos. El perder el trabajo implica la privación de recursos financieros. También implica sin duda la pérdida de satisfacción de necesidades, de condiciones de vida. Hay un temor más grande de caer a la pobreza. Las personas empiezan a acumular deuda y disminuyen muchas veces sus gastos también. Y este efecto, cuando yo me estoy refiriendo a los efectos de los trabajadores despedidos, cada vez se van a hacer más crónicos en la medida, por ejemplo, de que el tiempo de cesantía, de desempleo, es mayor. Entonces, una primera consecuencia, bien lógica, es que las personas sufren por las consecuencias económicas de no tener un trabajo. Naturalmente, un segundo factor tiene que ver con la estructuración del tiempo. La investigación sostiene que las personas o el trabajo nos entrega un sentido de coherencia, de orden. Nos entrega una posibilidad de planificar, por ejemplo, el día, nos entrega también la posibilidad de planificar los tiempos que tenemos de descanso, pero cuando aparece el proceso de despido y este proceso se extiende a través del tiempo, empezamos a tener diferencias o dificultades para distinguir esta frontera que hay entre el tiempo libre, el tiempo de ocio, y empezamos también a valorar el tiempo de una manera donde nos empezamos a complicar, porque empezamos a sentir que estamos siendo inútiles, que somos una carga probablemente para nuestra familia, y empezamos a tener ahí algunas dificultades. Un tercer efecto, claro, desde el punto de vista de lo que se produce en las personas, y cuando hablamos de las personas hablamos del trabajador despedido, pero también de su ambiente familiar, tiene que ver con algunos problemas desde el punto de vista de la identidad personal. En este sentido, los trabajadores reportan habitualmente que se sienten excluidos socialmente. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades sociales implican, por ejemplo, ir a algunos lugares que requieren pagar, ¿no? Bares, actividades comerciales, actividades de ocio, y muchas de estas actividades son pagadas. Entonces, además, las personas quieren esconderse en este proceso de despido, donde se sienten dañados desde el punto de vista de su identidad, y uno empieza a apreciar ahí que hay una dificultad para integrarse, para participar en la sociedad. Y empiezan a aparecer en las entrevistas y en las encuestas, cuando hemos hecho esta investigación, frases como, por ejemplo, la siguiente: nos sentimos inútiles, impotentes, frustrados. Mucha gente reporta también a través de este sentir de que soy otra persona
¿Por qué? Porque las personas te valoran de otra manera. Y ahí empiezan a haber cambios en los roles de autoridad en las familias, ¿no es cierto? En nuestras sociedades latinoamericanas, que muchas veces son muy machistas, aparece este tema de el padre que eventualmente pierde el trabajo y siente amenazada, ¿no es cierto?, esta labor de proveedor de ingresos. Pero también sabemos que en Latinoamérica, en los hogares que tienen menos recursos, son las mujeres las que encabezan esos hogares y también este rol se complica, se confunde. Entonces se rompen vínculos de pertenencia, hay incapacidad de tener un comportamiento autónomo propio del adulto, de poder mantenerse, y eso afecta la identidad, afecta a quién eres tú, y afecta también cuál es la imagen que tienen los demás de ti. Se genera entonces una especie de estigma social, aparece la vergüenza, la culpa, el fracaso. Otro plano de afectación importante tiene que ver con la actividad. Y las personas que están despedidas, y recuerden, siempre cuando este proceso se extiende a través del tiempo, empiezan a percibir cosas como dificultades para establecer actividades, rutinas, desafíos, empieza a aparecer una pérdida en la energía física y psíquica, y empiezan a haber periodos de inactividad. La gente en ese momento, casualmente, las personas primero están en un estado de shock cuando son despedidas y después tienen optimismo, tienen ganas de buscar trabajo. Pero cuando los procesos no son exitosos y empieza a haber una desesperación, las personas caen, ¿no es cierto?, en inactividad, en ciertas manifestaciones de aburrimiento, y desde el punto de vista de la psicología de la salud empiezan a aparecer temas referentes, por ejemplo, al aumento del alcoholismo, el aumento en la violencia intrafamiliar, y empiezan a aparecer incluso síntomas fuertes de violencia, de desesperanza, de retraimiento, de pesimismo, todo lo cual dificulta la posibilidad de insertarse laboralmente. Y esta actividad incluso afecta a los otros miembros de la familia. Nosotros hemos hecho algunos estudios en Chile que lo hemos también hecho de manera cross-cultural, donde lo que hemos percibido es que las personas, por ejemplo, las actividades, los cambios en las rutinas familiares que se producen, afectan, por ejemplo, las notas de los alumnos, de los hijos, quiero decir, del padre o la madre o el integrante familiar que pierde el trabajo. Aumentan también la cantidad de conflictos familiares, por mencionar algunos. Un cuarto efecto importante en los trabajadores despedidos tiene que ver con los significados. Y desde el punto de vista de los significados, lo que uno aprecia es que el trabajo nos da la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades. Y cuando el trabajo se pierde, empieza entonces a haber dificultades desde el punto de vista de poder encontrar ciertos elementos que nos permitan, de alguna forma, encontrar los beneficios que nos aporta este trabajo. El trabajo nos ayuda a encontrar propósitos para nosotros mismos, pero también propósitos para los demás. El trabajo nos entrega significados de éxito. Muchas veces cuando nosotros nos conocemos, y de hecho cuando Caroline me presentó en función de lo que soy yo desde el punto de vista de mi rol como trabajador. Entonces el significado del trabajo es muy importante, nos entrega estabilidad, nos entrega orden, nos entrega certidumbre. Y cuando se pierde, hay inseguridad, hay caos y hay ambigüedad. Y eso, de alguna forma, nos afecta desde el punto de vista psicológico y físico, como ustedes lo saben, desde el punto de vista de la ansiedad, desde el punto de vista del deterioro psicológico y de la salud, de alguna forma, psicológica en general. Y empiezan a aparecer problemas desde el punto de vista de que nos desorganiza la vida, perdemos certezas, y esto nos hace que empecemos a mirar el futuro con una perspectiva de ansiedad, no tenemos predictibilidad, no sabemos qué va a ocurrir más allá, no tenemos mucho control, y esto empieza a dificultar, ¿no es cierto?, nuestras vidas. Nos empezamos a deprimir, nos empezamos a perder satisfacción con nosotros mismos, con nuestra familia, con las parejas, con los problemas de salud mental, y esto se puede transformar en la medida, ¿no es cierto?, de que el tiempo, ¿no es cierto?, va transcurriendo en un proceso que nos agota física, emocionalmente, y que puede tener un rol que afecta
planos que son más allá, ¿no es cierto?, de nuestra estabilidad y nuestra tranquilidad laboral. Y uno podría preguntarse, bueno, Sergio, ¿de qué depende básicamente que los trabajadores despedidos sufran o sufran más o sufran menos? Desde el punto de vista de estas consecuencias. Y desde el punto de vista, y acá los recurro un poco a lo que ustedes han estudiado o para los exalumnos, ¿no es cierto?, a algo que se llaman las variables moderadoras. ¿Qué es lo que hace que los trabajadores despedidos sufran, algunos más, otros menos, desde el punto de vista de la intensidad de los efectos de los trabajadores despedidos? Y sabemos, entre otras cosas, que las personas, por ejemplo, más jóvenes, en teoría sufren menos desde el punto de vista de cuando son despedidos. Las mujeres tienden a sufrir más porque también tienen mayores dificultades para encontrar trabajo. La educación. Las personas habitualmente que tienen menos educación tienden a sufrir más, aun cuando en este tema hay algunos resultados controversiales. Sin duda, cuando una persona tiene una mayor capacidad de ahorro, vemos, ¿no es cierto?, en ese contexto, de que puede enfrentar mejor el despido. También influye, y acá estamos con alumnos y exalumnos de psicología y carreras similares, la personalidad. Yo les voy a mostrar algunos resultados, pero por ejemplo, las personas que tienen mayor capacidad de resiliencia, mayor capital psicológico, el mismo evento, el despido, lo viven de una manera menos amenazante, menos frustrante en todos los planos que recién describía. También las razones del despido. No es lo mismo el despido cuando la causa del despido o la atribución del despido tú la sientes porque la organización está haciendo despidos masivos porque hay una crisis como la pandemia o porque las empresas del sector están sufriendo una crisis. Como yo veo el motivo más externo, eso afecta menos mi autoestima hacia el despido fuera en realidad por una falta del desempeño, por una falta grave a una conducta ética, que ahí la atribución es interna. Sabemos también que el tiempo transcurrido del despido, mientras más tiempo toma el proceso de despido, y no solo el proceso, sino que el tránsito de que tú estés despedido a que encuentres un nuevo trabajo, es bastante más desgastante desde el punto de vista de la salud física, pero también de el componente emocional, psicológico de esta forma. Sabemos también, ya que hay algo que es importante para todos aquellos que estén trabajando o aquellos que van a salir al mercado laboral, que las organizaciones pueden hacer algunas cosas para que los despidos no sean tan dolorosos, sobre todo para los despedidos, pero también, como lo vamos a ver enseguida, para los trabajadores que sobreviven a los despidos. Y organizaciones que hacen procesos de justicia, que el despido es bien avisado, que es comunicado, que es transparente, que a las personas se le pagan todas las prestaciones legales que los países señalan. O, por ejemplo, que las personas son tratadas con dignidad, las personas enfrentan el despido de mejor manera. Si las personas también cuentan con apoyo social de sus familias, de sus amigos, también viven el despido de una mejor forma. Otro aspecto que es importante que nos muestra nuestras investigaciones es que las personas que tienen afiliaciones sindicales y que pertenecen a sindicatos que han desarrollado algunos derechos especiales para los trabajadores cuando son despedidos, también se sienten más protegidos y estos beneficios hacen que los trabajadores vivan de alguna manera este proceso de una mejor forma. Otra estrategia que surge en Estados Unidos y en algunas economías anglosajonas a partir de las guerras son los programas de outplacement o desvinculación programada. Es decir, si una organización, una empresa, despide a un trabajador, contrata a un tercero para que le dé, ¿no es cierto?, conocimientos, capacitación, habilidades para reinsertarse laboralmente, ya sea a través de la elaboración de un currículum, a través de la preparación para entrevistas laborales, para tratar de ayudarlo a conectarse con grupos de interés que lo podrían insertar laboralmente exitosamente, esos programas de outplacement son positivos para enfrentar de mejor forma este proceso que es muy doloroso. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos del despido, en gran parte de las investigaciones está citado como la causa número 2 de mayor dolor que viven las personas como uno de los grandes procesos, ¿no?,
que genera estrés dentro de los individuos. Y también fíjense cómo es de compleja esta experiencia que personas que pertenecen a países que tienen sistemas que son, o economías que son menos justas, por ejemplo, sociedades que son menos justas, donde tenemos alta desigualdad de ingresos, donde hay procesos de débil protección al empleo, las personas que viven ahí tienen mayores trastornos desde el punto de vista de estos procesos que hemos mencionado de despidos masivos. Y una cosa que es muy interesante es que cuando uno revisa la investigación, pero también la práctica, cuando ocurren despidos masivos hay poca preocupación para las personas que permanecen en la empresa. O sea, lo que yo quiero que ustedes grafiquen esta mañana es, hay un despido masivo, hay una reestructuración, hay trabajadores que son despedidos que egresan de la organización, pero hay trabajadores que permanecen, que quedan trabajando. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasa con estos trabajadores que se ocupa el nombre trabajadores sobrevivientes? ¿Qué ocurre con ellos? Y los efectos, vemos que también son bastante complejos. Tienen efectos, por ejemplo, desde el punto de vista de que sus capacidades disminuyen. Los trabajadores sobrevivientes recuerden que están viviendo un ambiente altamente estresante. Se fueron compañeros que ellos estimaban. Muchas veces no saben y permanecen con una falta de predictibilidad y de control porque no saben si van a ser los próximos en ser despedidos. Entonces, sabemos que el estrés, a partir de las teorías de intercambio social, las teorías del contrato psicológico o teorías de salud, afectan la capacidad que tienen las personas de concentrarse, de motivarse, de involucrarse, y esto afecta sin duda las capacidades de aprendizaje y se presenta esta inseguridad en el empleo, aumenta el temor a ser despedido. Hoy me voy a dedicar harto a ese tema, a la inseguridad en el empleo, porque uno de los factores que tiene mayor importancia, y lo vamos a conversar enseguida, como uno de los principales elementos que surgen a partir de los despidos masivos y que afectan a estos trabajadores que permanecen dentro de la organización. Fíjense también que los trabajadores que permanecen reportan faltas de compromiso, disminución del compromiso y particularmente el compromiso afectivo, que sabemos que es el mejor predictor para el desempeño. O sea, yo, si soy un jefe, si soy un líder organizacional, lo principal que tengo que tratar de tener es el compromiso afectivo, porque es lo que realmente demuestra que los trabajadores hacen una vía extra más, que quieren desempeñarse, y eso va a hacer que la organización no sufra los efectos negativos de esto. ¿De qué cosa? De la posibilidad de tener organizaciones estresadas, organizaciones donde no baja la motivación, donde baja la capacidad de la innovación, y sabemos que esos son elementos clave desde la literatura del management para sostener la ventaja competitiva de las organizaciones. Vemos aumentos entonces del estrés, disminuyen las oportunidades de carrera y naturalmente los vínculos afectivos se quiebran, por ende disminuye la lealtad con la empresa. Y como de alguna manera estamos mirando, caen las relaciones entre el supervisor, el empleado, se siente mucha traición porque muchas veces los trabajadores pensaron que los vínculos que existían, ellos habían desarrollado mucho esfuerzo, se habían jugado por la empresa, habían trabajado muy fuertemente y hoy día esta relación puede quebrarse. Entonces acá hay algo que me interesa mucho poder transmitirle, que vale la pena que ustedes sepan. Las personas, el trabajo tiene un valor central. Y cuando hablamos de economías más flexibles, gig economy, las personas sienten igual de que es importante que la seguridad laboral la tengan. Desde el punto de vista, en este caso, que lo vamos a ver enseguida, de que las personas no tengan temor a ser despedidas en el futuro próximo, fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Que los trabajadores sobrevivientes sufren mucho cuando hay despidos masivos. Y su tranquilidad se ve amenazada desde el punto de vista de la salud física, de la salud emocional, de sus actitudes y de sus conductas laborales. Y eso también lo llevan a espacios fuera del ambiente laboral, como es su familia, las comunidades, etcétera, etcétera.
Entonces, yo les contaba que hoy día, por temas de tiempo, uno de los efectos que quiero mirar en estos trabajadores sobrevivientes, donde sabemos menos de ellos, es qué ocurre cuando ellos tienen inseguridad laboral. Y la inseguridad laboral, desde el punto de vista conceptual, es una experiencia subjetiva, que es una experiencia de impotencia por mantener la continuidad deseada cuando hay una situación laboral amenazada. ¿Qué significa eso más claramente? Significa, básicamente, que las personas tienen un temor a ser despedidas. Y este temor a ser despedidas, según la OCDE, es el principal riesgo psicolaboral que presentan los trabajadores. Y acá venía lo que yo les decía. Por un lado tenemos mensajes de flexibilidad, tenemos mensajes de economías cada vez más geek, como Uber, Airbnb, ¿no es cierto? Hay una serie de plataformas internacionales, Mturk. Sin embargo, los trabajadores quieren tener un cierto sentido de previsibilidad y control acerca de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en su trabajo. Y esto, fíjense, incluso nosotros lo hemos demostrado en Chile con el segmento de los millennials. Y encontramos, no solo en Chile, en otras economías, que cuando nosotros pensamos en el millennial que quiere flexibilidad, que quiere divertirse, la verdad es que eso no es tan cierto. Cuando miramos estas películas norteamericanas, ¿no?, donde tenemos millennials que quieren tener trabajos muy flexibles, que quieren viajar a Bali, que quieren tener una relación con el empleador muy libre, la verdad es que eso solo representa el 15% de lo que es un millennial. La diferencia, que es este 85%, es un millennial más bien que quiere tener el trabajo, porque es muy difícil tener trabajo para él. Ustedes saben que el desempleo, y por ende, cuando los trabajadores ingresan, tienen mucho temor también, porque ellos podrían después quedar con mayor fuerza desempleados, es muy fuerte en mujeres, en los trabajadores millennial, porque habitualmente en Latinoamérica el desempleo juvenil es el doble del desempleo que existe para adultos. Entonces, esa es una cuestión que es bien importante. Entonces, la inseguridad laboral es una experiencia subjetiva, depende del individuo. El individuo evalúa su entorno, evalúa su empresa, evalúa la economía, y esto hace que nosotros distingamos esta inseguridad laboral cuantitativa, que es la más relevante, que es el temor a ser despedido, junto con la cualitativa, que es una inseguridad que ha ido surgiendo ahora, que es la inseguridad que pueden tener cada uno de ustedes cuando ustedes pierden ciertos elementos del trabajo. Entonces, los autores han definido la inseguridad laboral cualitativa cuando tú pierdes algunos aspectos como una capacitación, un bono, un posible desarrollo de carrera, y eso te podría dar inseguridad laboral desde el punto de vista de que tú tienes temor a poder perder tu empleo, porque eso podría implicar una señal. Dado lo anterior, sabemos entonces que la inseguridad laboral afecta este temor, es el segundo, entonces, es el primero riesgo psicolaboral informado en diversos estudios y también por la OSD, y genera un daño, una pérdida, pero que es potencial. Las personas empiezan a anticiparse, voy a perder el trabajo. Y esto se hizo más crudo desde el punto de vista de la pandemia, porque la gente también empezó a pensar de que podía perder la vida ella o él o su familia, y además podía perder, ¿no es cierto?, el trabajo, pero también podía perder elementos que en la economía se estaban dando, como incertidumbres políticas, incertidumbres económicas, que todo genera un efecto todo o nada hacia tener individuos más temerosos y más dañados desde estas esferas que hemos ido comentando. Desde esa perspectiva, entonces, yo acá, y por motivos de tiempo no voy a profundizar tanto, lo que quiero que entiendan es que tenemos este estresor, que es la inseguridad laboral, que afecta a una serie de outcomes o variables resultados. Afecta a variables de bienestar y generalmente las afecta en el sentido negativo, es decir, las personas que tienen temor a ser despedidas sienten mayor estrés, sienten mayor burnout y a la vez disminuye, ¿no es cierto?, la autoestima, y las personas enfrentan una serie de procesos que dañan, ¿no es cierto?, las familias. Yo les decía uno, por ejemplo, las personas
muchas veces disminuyen las notas de los hijos, aumentan los conflictos intrafamiliares, cambian los roles dentro de las familias y eso genera una mayor inestabilidad. La inseguridad laboral tiene efectos en ciertas actitudes. Disminuye la satisfacción, disminuye el compromiso, disminuye la confianza, la intención de permanecer y una serie de actitudes sociales. Por otra parte, vemos que también se contaminan las relaciones entre las personas. Hay más bullying, disminuyen los apoyos porque en el ambiente de inseguridad laboral el colega pasa a ser, o el colega, tu compañero de trabajo, pasa a ser alguien con el cual tú estás compitiendo muchas veces. Tú te empiezas a esconder información y además disminuye la satisfacción con tus colegas, con las relaciones. Ahora, desde el punto de vista de las conductas, empezamos a ver que hay un menor desempeño, disminuyen los esfuerzos en el trabajo, disminuye la seguridad también. Hemos trabajado junto a Tajaira Probst y Li Chin Yan, dos investigadoras bien reconocidas en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, para probar, fíjense, que la inseguridad laboral, este temor de ser despedido, aumenta la cantidad de accidentes laborales. Aparecen disminuciones de la creatividad, disminuye el desempeño en cantidad y en calidad y aumentan las conductas contraproductivas. Aumentan los robos en las organizaciones, aumentan los errores, aumentan los atrasos, licencias médicas que no son reales, entre otras grandes cosas. Y uno podría pensar básicamente, fundamentalmente, cuáles son las explicaciones teóricas. Y eso es lo que le llamamos en la ciencia los mecanismos mediadores. ¿Qué es lo que hace que la inseguridad laboral se relacione con estos outcomes negativos, fundamentalmente? Y habitualmente lo que vemos es las teorías de estrés que explican eso. Vemos también las teorías de intercambio social. Si yo doy, yo voy a recibir. Y ese intercambio, cuando las personas esperan seguridad laboral, las organizaciones no te la pueden dar hoy día, disminuyen sus contribuciones en cantidad y en calidad. Y eso particularmente se da mucho más en un contexto de despidos masivos que han ocurrido recientemente. Y las teorías de estrés ustedes las saben, ¿no? O sea, la inseguridad laboral es un estresor y ese estresor como tal tiene un efecto que daña la salud física, emocional de las personas. Cuando la inseguridad laboral recién afecta a los trabajadores sobrevivientes, uno podría ver que la inseguridad laboral por un corto periodo podría aumentar el desempeño. Podría aumentar ese desempeño a partir de mecanismos de coping motivacionales y proactivos, que son los que aparecen en esta porción de la slide, y que lo que nos está diciendo es que para algunos la inseguridad laboral podría ser una oportunidad para, en un ambiente laboral post-despido, mostrarse o para encontrar nuevas oportunidades. Ahora sí se fue la persona que tenía más experiencia, quizás ahora pueda ser jefe, pero eso en realidad tiene un corto periodo de tiempo. Recuerden habitualmente que todo estresor, desde el punto de vista teórico, tiene un comportamiento no lineal, una relación no lineal. Todo estresor tiene un efecto challenge, que es un efecto desafío, y un efecto hindrance, que es un efecto obstáculo. El efecto challenge es cuando yo digo la inseguridad laboral me motiva, ¿no? Este temor me motiva. ¿Por qué? Porque veo algunas oportunidades que podrían ocurrir para mí en un ambiente laboral post-despido. O un efecto obstáculo, que es el que hemos descrito durante varios minutos en la presentación. Ahora, ¿qué quería hacer? Era mostrarle algunas de las investigaciones que me ha tocado encabezar o formar parte en equipo. Por ejemplo, los despidos masivos. ¿Qué es lo que hacen habitualmente? Los despidos masivos, como lo hemos pensado y lo hemos transmitido hoy día, generan un aumento en el temor a ser despedidos los trabajadores. Ese aumento genera un mecanismo mediador, es un proceso. ¿Qué es lo que hace? Que se genera un quiebre en el contrato psicológico. El trabajador tenía una expectativa, el sobreviviente, que era tener empleo. Yo he trabajado largas horas, he sido un fiel representante de la organización, he sido un buen compañero, he sido un buen trabajador, he realizado una serie de contribuciones. ¿Y cómo me responde la organización? Fíjense, amenazando mi fuente de trabajo. Eso se produce un quiebre en el contrato psicológico.
para los que no lo recuerden, recuerden que el contrato psicológico tiene que ver con las expectativas que yo tengo de empleo. Y esas expectativas de empleo finalmente hacen de que tú esperes a fin de mes tener tu salario, ¿no es cierto?, tener poder pagar tus contribuciones, y cuando eso no se produce un quiebre. Y ese quiebre hace que se produzca finalmente una disminución del performance y low ceiling. ¿Qué es lo que decimos acá? Ustedes que están trabajando o aquellos que en el futuro lo van a hacer, si tú administras bien el contrato psicológico, el impacto de la inseguridad laboral va a ser menor. Y la otra cosa que descubrimos tradicionalmente acá es que el apoyo del manager es importante. Pero en Latinoamérica, en diversos países encontramos un patrón distinto. En el resto del mundo, habitualmente el manager es un buffer, es un moderador. ¿Qué es lo que significa eso? Un buffer es un amortiguador. Cuando yo tengo un temor, como el temor a ser despedido, el buffer lo que dice es que, ustedes saben, ¿no?, la inseguridad laboral disminuye los desempeños en calidad y en cantidad. Cuando hay un jefe que apoya, cuando hay un líder que apoya, uno esperaría que esa disminución sea menor, que no tuviera una pendiente tan inclinada hacia abajo, ¿no? Pero cuando eso lo contrastamos en Latinoamérica se aprecia lo que se llama un efecto de traición. El manager es visto como otra causa más para pensar de que la empresa no solo fue la que nos traicionó, también nos traicionó el manager y la gente disminuye más su desempeño. Ese fue un descubrimiento bien importante que nos permitió el año 2016 informar esto en una revista muy interesante en el área que es el International Journal of Human Resources Management. Eso para que ustedes lo puedan ahí comprender. Otro estudio, fíjense lo importante. Encontramos que la inseguridad laboral es percibida como una medida injusta o como algo injusto en las organizaciones. Por ende, yo como futuro manager o futuro recursos humanos, gerente de recursos humanos, voy a tener que tratar de gestionar esta inseguridad laboral. Esta inseguridad laboral probablemente es inevitable, pero lo que sabemos es que si la organización no hace nada, la inseguridad laboral va a ser percibida como injusta. Y va a ser percibida injusta, recuerden, para los trabajadores que están en la organización. Y eso va a hacer que disminuya la productividad en cantidad y en calidad, que es esta variable que está aquí, que se llama Organizational Citizenship Behavior, pero que de alguna manera, para hacerlo breve, implica que es un tipo de desempeño que disminuye en calidad y en cantidad. Y aquí nuevamente tenemos este tema del supervisor. Si el supervisor es visto como alguien confiable, alguien comprometido, alguien que es percibido como un líder, apreciamos este efecto amortiguador. Es un ayudador, por decirlo así, a que la organización, cuando hay inseguridad laboral, los efectos se atenúen. Pero si ese líder o ese jefe es percibido de mala manera, lo que vamos a encontrar es un efecto amplificador. Y ese efecto amplificador significaría entonces que no es solo la organización la que está traicionando, sino que también son las personas que están dirigiendo esa organización. ¿Y qué es lo interesante en esta investigación? Que los efectos fueron similares para todos los niveles de edades, que es algo que está sonando mucho hoy día y que la ciencia no ha podido mostrar básicamente. De que es como que las personas más jóvenes tuviesen de alguna manera una menor preocupación de la inseguridad laboral. De hecho, todos los estudios ahora en pandemia lo que señalan es que la inseguridad laboral es la preocupación más importante para los trabajadores. ¿Por qué? Recuerden esa estadística que yo les decía. Cuando uno mira a los millennials, la gran cantidad de los millennials son personas que tienen dificultades económicas. Muchos de ellos también apoyan a los padres. Muchos de ellos están con desempleo y cuando han conseguido trabajo tienen mucho miedo de poder perderlo. ¿Ya? Y ahora, para ir avanzando, acá hay una variable que les gusta mucho a los psicólogos, que es muy nueva,
que se ocupa mucho en el ámbito de la psicología educacional y también en la psicología organizacional laboral. Acá, básicamente, esta es una investigación que hicimos, que la publicamos en la Academy of Management Conference y que ahora hace poquito, el año 2021, está siendo publicada. La inseguridad laboral, si nosotros la medimos, afecta básicamente los términos de acuerdos con los que se negocia la relación laboral. Este es un concepto muy similar al que veíamos antes del contrato psicológico. Tiene que llamar, en este caso se llama acuerdo idiosincrático. O sea, un trabajador negocia ciertos acuerdos con su empleador y eso lleva eventualmente a que cambien y disminuyan, ¿no es cierto?, la rotación, aumenten los problemas de salud, en fin. Pero ¿qué es lo interesante acá? Lo novedoso. Y esto es una variable que me gustaría que ustedes después la puedan precisar y ver, que se llama grit. El grit es una variable que es psicológica, que es de la personalidad, pero que tiene mucho potencial de ser moldeable. El grit se asocia muy fuertemente a la pasión y a la perseverancia. El grit es entonces un rasgo psicológico que protege a las personas para enfrentar cualquier tipo de estresor. Y uno de los estresores, como hemos dicho, más complejo, es el temor a perder el trabajo. Entonces, en las organizaciones tendríamos que tener programas para destacar esto. Y no solo en las organizaciones, en las universidades, en el colegio, que nos permiten desarrollar recursos para poder enfrentar una demanda laboral que es un estresor. Recuerden que cuando nosotros analizamos las teorías de estrés, la inseguridad laboral es una demanda, ¿no? Es una exigencia. Tengo temor a ser despedido. Esto me puede complicar la vida. Ahora, ¿cómo yo puedo enfrentar un estresor? Por ejemplo, con el grit, que es este rasgo psicológico. En otras investigaciones, junto a mi equipo, hemos demostrado, por ejemplo, que el capital psicológico también es un recurso que frena o que disminuye el efecto que tiene la inseguridad laboral. Hay otros científicos en el mundo, a nosotros no nos ha tocado hacer eso, que el mindfulness, por ejemplo, ha sido o ha tenido un poder importante en esta materia. Y finalmente, otra de las cosas que hemos descubierto en nuestra investigación es que el potencial de afectación que genera la inseguridad laboral puede ser hasta semanal y afecta habitualmente las necesidades de los trabajadores. Afecta las necesidades de logro, afecta las necesidades de autoestima y afecta las necesidades de poder. Y es el efecto de que la inseguridad laboral entonces cambia los motivadores de las personas, lo que hace finalmente, fíjense, que por un lado pueda verse afectado el voice, ¿no es cierto? Aumenta el voice es como la expresión de descontento, o el silence, que es que aumenta, en este caso, aparece en negativo, pero es por cómo está medida la variable ahí, aumenta el silencio. Es decir, y eso es de todo esperable, que en un ambiente estresante, las personas también se guardan información. Y se guardan información porque esa información, cuando hay un error en la producción, cuando hay reclamos de los clientes, podría afectar probablemente su propio empleo. Y para concluir, ¿qué es lo que hemos visto a partir de esta presentación? Y lo que hemos querido hacer básicamente, contribuir en ustedes, en el empresariado y en los trabajadores de Colombia y de Latinoamérica, a conocer cuáles son los efectos de los despidos en los trabajadores que se pueden ver afectados. Y esos trabajadores típicamente nos hemos enfocado en los que son despedidos, pero no hemos olvidado en los sobrevivientes. Es muy importante también diferenciar, y es algo de lo que hemos querido humildemente poder aportar en esta presentación, los impactos a nivel individual de salud física, emocional y de conductas laborales que se producen en estos procesos. Y lamentablemente, lo que nos muestran nuestras investigaciones junto a la de otros científicos en el ámbito mundial es que los impactos de la inseguridad laboral y de todo el ambiente post-despido verdaderamente es muy negativo, llegando a transformarse, y no lo olviden, en el principal riesgo psicolaboral que afecta a los trabajadores y en uno de los principales
variables que afectan, ¿no es cierto?, las relaciones comunitarias en nuestra sociedad. Pero no todo es negativo. Nosotros le hemos mostrado a través de esta presentación que hay variables que se llaman moderadoras, que podrían ser ciertos tratamientos que ante este estresor podrían darle un mejor curso a esa enfermedad, por decirlo así. Entonces conversamos, por ejemplo, del apoyo social, de la justicia, de que las personas también puedan desarrollar recursos psicológicos que las protejan. Y también conocimos las teorías, brevemente, de qué es lo que hace que la inseguridad laboral sea tan compleja para los trabajadores. Y conversamos acerca del quiebre del contrato psicológico, o este sentido de traición que hace que las personas no quieran dar. ¿Por qué? Porque recibieron menos. Y eso es lo que se llama la teoría del intercambio social, que es una teoría de la sociología particularmente. Y obviamente, como los seres humanos somos complejos, y como todo estresor, hay un efecto muy de corto plazo que puede ser motivador. Es decir, el miedo puede motivar, y el miedo en el ámbito laboral puede motivar particularmente a tener respuestas de coping, ¿no es cierto?, que hacen o que generan una esperanza para aquellos que están despedidos. Y ahora, y en un nivel más práctico, y siempre más resumido desde el punto de vista de los alcances de del seminario, ¿no? El nivel práctico, lo que nos dice es que las organizaciones tienen que diseñar intervenciones para gestionar las consecuencias indeseadas que se presentan en los despidos masivos. Fíjense que hoy día no lo abordé en la presentación, pero muchos trabajadores, cuando hay crisis, que son talentosos, se van de la organización. Entonces disminuimos la capacidad organizacional de atraer, de retener y desarrollar talento. Y además vivimos un ambiente laboral, ¿no?, que tiene una calidad desde el punto de vista de sus relaciones que aumenta desde el punto de vista de la traición, aumentan los comportamientos competitivos, y eso se produce porque hay un quiebre de las expectativas y de las promesas que hay en la relación trabajador-supervisor. Bueno, nada más que agradecerles. Ahí está mi nombre, mi correo, por si después quieren, ¿no es cierto?, contactarme, y quedo atento, ¿no es cierto?, a los comentarios, consultas que ustedes tengan. Sergio, muchísimas gracias, de verdad que nos pones a pensar un montón. Gracias por tu presentación. Mencionaste cosas súper interesantes. Me llamó muchísimo la atención lo que mencionaste, por ejemplo, sobre los millennials. Nosotros a veces tenemos otra percepción u otra cosa en la cabeza. Sergio mencionaba que solo el 15% de los millennials están interesados en establecer relaciones efímeras laborales con el interés de viajar, ir, hacer amigos y no esforzarse. Pero que en Latinoamérica, en realidad, está el temor a no ser contratados. A veces nos han metido otra cosa en la cabeza. Creo que en general todo lo que planteas alrededor de la ruptura del contrato psicológico, en fin, hay muchas cosas que de verdad nos pones a pensar. Le voy a dar el paso a Cristian para que nos lea la pregunta que tiene por acá una persona. Adelante, Cris. Bueno, doctor Sergio, también muchísimas gracias por los aportes tan interesantes. Por acá nos pregunta Mario Ruiz, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas organizacionales y las variables moderadoras, ¿tiene relación los despidos masivos con el trabajo no calificado? Es decir, los trabajadores operativos que tengan menos preparación sufren más de percepción de inestabilidad laboral. Sí, mira, yo les contaba durante la exposición que los resultados han sido algo controversiales en ese sentido. Hay varias investigaciones que no han podido acordarlo, pero en términos concretos, típicamente el trabajador que se llama